your name higher and higher. Máxima Santo, elevatare. We shout your praise louder and louder. Más y más fuerte. Hey. Nadie como tú. Glory, glory. Hallelujah. Jesucristo. There is none like you. Yeah. Your name higher and higher. Come on, Máxima Santo, elevatare. We shout your praise. Yeah, yeah. Louder and louder. Más y más fuerte. Glory, glory. Hallelujah. Jesucristo. There is none like you. Libro de Deuteronomio capítulo 11 versículo 26. Book of Deuteronomy, chapter 11, verse 26. Cuando lo tenga, no cierre su Biblia, hermano, cuando terminemos de leer. After we're reading, please don't put it back. Dios bendiga a la familia del hermano Gadiel, God bless Brother Galilea, el hermano José, el hermano Margarita y el hermano Isma. Brother Jose, Sister Margarita, and Israel. Ismael. Dije los nombres bien. Deberían dar un aplauso, hermano, porque me aprendieron todo. Libro de Deuteronomio capítulo 11 versículo 26. Book of Deuteronomy, chapter 11, verse 26. Cuando lo tenga, dígame amén, hermano. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Look, today I am giving you the choice between a blessing and a curse. Voltee con su vecino Turn to your neighbor. y dígale, es mi decisión. Tell him it's my decision. Voltee con su vecino y dígale, es mi decisión. Turn to your neighbor and say it's my decision. So you can follow me, just turn to your neighbor and tell him, it's my decision. Amén, vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial. Le damos gracias, Señor, en este momento por esta oportunidad que nos has dado de venir a tu casa de oración, Señor. Te pido, Padre Celestial, Señor, que tú nos hables en esta tarde, que tú traigas esta palabra a nuestro corazón. Te lo pido bajo la autoridad del nombre de Jesucristo, Señor. Que esta palabra sea desatada en este lugar, Padre, para que tú, Señor, seas el que la desates desde el cielo y venga a nuestra presencia, a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, Padre, y tú nos ayudes a acercarnos a ti, Padre, y a entender lo que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Te damos gracias por todo, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar. You may take your seats. Libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Book of Deuteronomy, chapter 11, verse 23 and on. Vamos a leer bastante esta mañana. We're going to read a lot today. Versículo 23. Verse 23. Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Then the Lord will drive out all of the nations ahead of you, though they are much greater and stronger than you, and you will take over their land. En todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Wherever you set your foot, that land will be yours. Your frontiers will stretch from the wilderness in the south to Lebanon in the north, and from the Euphrates River in the east to the Mediterranean Sea in the west. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os lo ha dicho. No one will be able to stand against you, for the Lord your God will cause the people to fear and dread you, as he promised wherever you go in the whole land. Hay promesas de Dios para nosotros. There are promises of God to us. Paz de Cristo. Amen. ¿Cuántos queremos las promesas de Dios en nuestra vida? How many of us have promises of God? Hay promesas
de bien para nosotros. There are promises of blessing for us. Hace aproximadamente como 20 años, hermano. About 20 years ago, Los jóvenes, hace 20 años fue hace poquito tiempo. the year 20 years ago, was a while back. Escuché una predicación I heard a preaching de un predicador que hoy en día es muy famoso, que se llama Dante Weber. of a preacher that's very famous today. Y este predicador Dante dice, ¿qué harías si Dios te diera una máquina del tiempo? And the preacher says, what would you do if God gave you a time machine? Y él dice, ahora hace poco lo volví a escuchar en una predicación, lo volvió a repetir él. And I recently heard it again. Y dice, ¿qué harías si Dios te diera una máquina del tiempo He says, what would you do if God gave you a time machine? y te dejara ir a las Torres Gemelas el día 10 de septiembre And he let you go to the Twin Towers on September 10th. y te dijera, puedes predicarle a la gente de lo que tú quieras, And he said, you can preach to the people whatever you want, pero no les puedes decir del atentado terrorista que va a haber al día siguiente? but you can't tell them about the terrorist attack that's going to happen tomorrow. Y él dice, los cristianos de hoy en día, ¿cómo predicamos? And he said, how do the Christians of today preach? Y todo lo que queremos predicar son mensajes de bendición. And all we want to preach is blessings. Y yo quiero predicarte y decirte que te va a ir bien en la vida. And I want to preach to you and tell you that everything's going to go well. Bíblicamente no dice así, hermano. Biblically, that's not correct. Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. He said that in the Bible, he said that we will have affliction. Porque nuestra vida va a ser complicada. Because our life is going to be complicated. Pero si tuviéramos que predicarle a alguien, hermano, But if we have to preach to someone, que sabemos que el día de mañana va a morir, that we know tomorrow they are going to, no le puedo venir a predicar y decirle Dios te va a bendecir y te va a ir bien. I can't go and preach to them about blessings. Pero tampoco le puedes decir que el día de mañana se va a morir. But you also can't tell them that they're going to Entonces, die. ¿cómo le predicamos a la gente? So how do we preach to the people? Y hace como 16 años, About 16 years ago, mi esposa y yo fuimos a dar un estudio bíblico a una casa. my wife and I went to go give a Bible study at a house. Voy a tratar de no dar nombres. I'm going to try not to give out names. Y entramos a esta casa, hermanos, a predicar, a dar este estudio. And we went to his house to preach, to give a Bible study. Y la abuela que vivía en esa casa, And the grandmother that lived in that house, vivían ella y la hija de ella it was her and her daughter, y el esposo de su hija. and her daughter's husband. Y luego vivían otros 2 hijos menores de ella And it was 2 younger daughters, y otra muchacha que vivía en esa casa también. and another young lady that lived in the house. Y mi esposa se va a acordar ahorita de qué casa es. And my wife is going to remember what house it is. La segunda semana que fuimos a esta casa, The second week that we were there, la célula que teníamos era de 7 a 8. our cell group was from 7 to 8. Y la segunda ocasión que entramos a la casa, And the second time we went to the house, eran como las 8:05. it was like 8:05, Y las personas de la casa no paraban de hacer preguntas. and the people wouldn't stop asking questions. Pero allá al fondo de la casa, But to the end of the house, en el último cuarto que había en esa casa, the very last room, gritó un hombre a man screamed, y le gritó a la esposa, and he screamed at his wife. y la vamos a llamar María en este día. And we were going to call her Maria. Y le gritó, María, He screamed, Maria, dijiste que hasta las 8 de la noche, you said it was until 8, so ya se tienen que ir todos de la casa. so everyone has to leave. Amablemente nos invitó a salir de la casa. That was a nice way of saying goodbye. Y la mamá de la familia And the mother of the family, nos pidió disculpas a mi esposa y a mí. she apologized to us. Y dijo, hermanos, entendemos que les dé vergüenza esto que pasó. And she said, I know that it's a bit embarrassing. Pero vamos a orarle a Dios para que todo salga bien. We were going to pray to God so that everything goes well. Y durante la semana nos encontramos en el servicio con esa familia. And throughout the week, we saw them at church. Y la mamá que era bautizada en la casa And the mother who was baptized, nos dijo que la disculpáramos, pero que quería que volviéramos la siguiente semana. she apologized and she said she wanted us to go back next week. Y a usted no la corrieron, a nosotros sí. So yeah, we had it for you at the house. Pero volvimos a la casa la siguiente semana. And we went back next week. Y seguimos volviendo como por 1 o 2 meses más. And we kept going for about a month or two. Cuando salimos de esa casa, hermano, When we got out of the house, se había bautizado la hija de la hermana the daughter was baptized, y se había bautizado los otros 2 hijos de la hermana. and the other 2 daughters got baptized. Al proceso del tiempo, After some time, al pasar unos 6 meses, during 6 months, 6 meses después de este suceso,
6 months after this, la hija menor the youngest daughter, agarró una bacteria, una enfermedad she got sick y murió. and she died. Ella tenía aproximadamente 21, 22 años tal vez. She was about 21, 22 years old. Ahora yo le pregunto a usted, Now let me ask you this. ¿qué hubiera pasado si nosotros no volvemos a esa casa? What would have happened if we didn't go back to the house? Ahora yo le quisiera preguntar a usted en esta mañana, And I want to ask you today, si Dios le diera una oportunidad a usted if God gave you one opportunity de regresar el tiempo to go back in time y predicarle a alguien que ya falleció sin Cristo, and to preach to someone that died without Christ, ¿cómo le predicaría a usted? how would you preach to them? ¿Cómo le predicaría a usted a esta persona que murió sin Cristo? How would you preach to this person who died without Christ? ¿Qué haríamos por esta persona de nuestra familia que murió sin Cristo? What would we do for this person? ¿Cómo oraríamos por él? How would we pray for them? ¿Cómo intercederíamos por él? How would we intercede for them? ¿Qué es lo que haríamos con nuestro tiempo si Dios nos permitiera regresar en una máquina del tiempo? What would we do with our time if God allowed us to go back in time? Y Jesús And Jesus, en esta mañana in this morning, nos dice en el versículo 26, He tells us in verse 26, pongo delante de ti la bendición I am giving before you a blessing y la maldición. and a curse. Escoge qué quieres vivir. Choose what you want to live. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cuántos quieren la bendición? Levante la mano si usted quiere la bendición. If I ask you who wants blessing, raise your hand. Ahora le voy a preguntar, ¿cuántos quieren la maldición de Dios? Let me ask you, how many of you want the curse? Levante la mano si usted quiere la maldición de Dios. Raise your hand if you want the curse. Ok, déjeme ir paso a paso y vamos a cerrar rápidamente. We're going to go step by step. Jesús, Dios, hablándole al pueblo, When God was talking to the city, en los siguientes 3 versículos que leímos, in the next 3 verses, en el 23, 24 y 25, in 23, 24, and 25, Jesús dice, aquí está la bendición. He says, here's the blessing. La gente se va a atemorizar por ustedes. The people are going to fear you. Cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, When you and I speak the word of no God, hablamos usted y yo. you and I are speaking. Es Dios el que va hablando por nosotros. It is God speaking through us. Si alguien no quiere venir a la iglesia, Now, someone doesn't want to come to usted church, y yo oramos por él we pray for them, y el temor de Dios va a ir adelante de nosotros. and the fear of God will come with us. Y lo que a usted y a mí nos alcanzó para llegar un día aquí And what we had to go through to get here es que alguien oró por nosotros un día. is that someone prayed for us. Alguien intercedió por nosotros un día. Someone interceded for us. Y el temor de Dios vino a nuestro corazón. And the fear of God came Y into our heart. entendimos que teníamos que cambiar ciertas cosas. And we knew that we had to change certain things. Ahora Dios dice, Now God says, todo lo que pise la planta de tu pie va a ser tuyo. wherever you set your foot, that land will be yours. A quien tú le hables, Dios le va a llevar el temor primero. Whoever you talk to, God is going to give them the fear. ¿Qué va a pasar si esta gente muere sin Cristo? What is going to happen if these people die without ¿Qué Christ? va a pasar si tú y yo nos quedamos callados? What happens if we stay quiet? Pero cuando tú y yo, hermano, amigo, But when you and I, church, logremos entender el poder de Dios que está en nosotros, when we understand God's power in us, vamos a salir a predicar con más autoridad. we know we preach with more Y la iglesia va a empezar a tomar más autoridad. and the church is going to have more Porque authority. Dios nos quiere usar en una manera más grande. Because God wants to use it in a greater way. Dios quiere darte a entender aquí, hermano. Dios te dio poder y autoridad. We understand that God gave us power and authority. Esa gente que está en tu trabajo, Your co-workers, esa gente va a recibir a Dios they're going to receive God. cuando tú y yo le hablemos de Dios. When you and I talk to them about God. Fácil que es iglesia. Pray for them. Yo lo he dicho en este púlpito muchas veces. I've said it behind this pulpit many times. Y aquí está mi hermano Miguel que no me va a dejar. And my brother McDowell's here who won't let me lie. Tenemos una mamá bien enfadosa. We have a very tedious mother. I don't know how you can say that. Creo que nomás alguien acá en la familia dijo. No hay un solo día, hermanos, There's not a single day que nosotros nos sientemos a la mesa con mi mamá, that we sat down to table with my mom que mi mamá no termine dándole un sermón a alguien de la palabra de Dios. that she didn't preach to someone. Las malas van a decir, sí, amén, es muy bueno. Their daughters want to say, oh yeah, she's amazing. Pero los hijos, But the sons, here you go, ahí viene otra vez. Pero el temor que Dios le dio en medio de las palabras a ella llegó a nuestro corazón. the fear of God that she had
that came into our hearts. Ese familiar tuyo que no quiere venir a la iglesia, Your family member that doesn't want to come to church. Dios ya te lo entregó a ti en tu mano. God already gave it to you. Dios ya te entregó a ese familiar en tu mano. God already gave you that family member in you. Dios ya te dio esa autoridad en tu mano, iglesia. God gave you that authority. Dios ya nos dio ese poder para ir a hablarle a la gente. God gave us that power to talk to El people. temor de Dios va en medio de nuestras palabras. The fear of God is in our words. Porque si nosotros hablamos, hermano, Because when we talk, el evangelio tiene poder. it also has power. Y es nuestra decisión, amigo hermano, Our decision. decidir lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Decide what we are going to do. Así que esta iglesia. For the Lord church. Versículo 25. Vaya conmigo al versículo 25. Verse 25. Nadie se sostendrá delante de vosotros. No one will be able to stand against you. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares. For the Lord your God will cause the people to fear and dread you, as he promised, wherever you go in the whole land. ¿Y sabe por qué va a pasar esto? And you know why that's going to Dice happen? el versículo al último. The verse says at the end, Porque Él lo ha dicho. as he has promised. Pase Cristo, iglesia. Praise the Lord. Versículo 26. Verse 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Look, today I am giving you the choice between a blessing and a curse. La bendición. You will be blessed. You will be blessed Si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, if you obey the commands of the Lord your God que yo os prescribo hoy. that I am giving you today. La maldición. The curse. Si no oyeres los mandamientos que Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. If you reject the command of the Lord your God and turn away from him and worship gods you have not known before. Bendición o maldición. Blessing or curse. Bendición o maldición. Blessing or curse. Y esto And this es para la iglesia is for the church y para usted que no es bautizado. and for you who isn't baptized. Hay bendición There's blessing y hay maldición. and there's curse. ¿Qué queremos usted y yo? What do we want? ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? Why are we here today? ¿Por qué vinimos a buscar a Dios esta Why mañana? do we come close to God? Porque todos nosotros Because all of us, tenemos acarreando una maldición en nuestra espalda we come carrying a curse on our back. y todos queremos deshacernos de esa maldición. We all want to get rid of that curse. Pero la Biblia dice, But the Bible says, pongo delante de ti la bendición y la maldición. I am giving you a blessing and a curse. Escoge qué quieres vivir. Choose what you want. Escoge lo que tú quieres para ti. Choose what you want for yourself. Pero lo que tú tomes, But what you get, lo que tú y yo tomemos, what we get, eso también lo va a cargar nuestra familia. our family is also going to Eso también nuestra familia lo va a llevar. Our family will be carrying that with us. Y cuando tú y yo decidimos ignorar a Dios And when you and I decide to ignore God, y creemos, and we believe, escúchame bien, creemos hear what I'm saying, and we believe, que no escogemos la maldición. we believe that we don't choose the curse. Si no escogemos seguir a Dios, If we don't choose to follow God, automáticamente estamos eligiendo la maldición. by default we are choosing the curse. Y eso lo va a llevar nuestra familia. And our family is going to carry that. Yo he visto familias I have seen families ser destruidos be destroyed por la droga que alguien eligió en esa casa, by the drug that one person had, por el alcohol que alguien decidió en esa casa, by the alcohol that someone drank, por el estilo de vida que alguien decidió en esa casa. by the lifestyle that someone chose. Y aunque esto no es Día del Padre, va a quedar perfecto. Even though this is all the day, it's going to be perfect. Si como hombres del hogar As the man of the house, no aprendemos a estar en la presencia de Dios, we don't learn to be in the presence of God automáticamente by default. le estamos entregando la maldición a nuestra familia. We're giving our family the curse. Porque nosotros somos la cabeza del hogar. We are the head of the house. Nosotros somos los que oramos o no oramos. We're the ones that pray or don't pray. Somos los que buscamos a Dios o no lo buscamos. We're the ones that live for God or Y, don't live for God. y si usted y yo no buscamos a Dios, And if we don't live for God, le estamos diciendo a Satanás, aquí está mi familia. here's someone saying, here's my family. Va a ser Cristo, iglesia. Quiero que vaya conmigo y que vaya conmigo al libro de Juan capítulo 3 versículo 16. Go to John 3:16. Si se puede poner aquí. If you can stand here.
Si usted va a un diccionario If you go to a dictionary y busca la palabra creer, and you look for the word believe, significa poner nuestra confianza en alguien it means to put our trust in someone o en algo que no hemos visto. or in something that we don't see. Y cuando vamos a escuchar la palabra creer en la Biblia, When we hear the word believe in the Bible, usted se va a dar cuenta que es nuestra decisión. you are going to see that it's our decision. Le voy a dar unos versículos. Let me give you some verses. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Es tu decisión It's your decision, y es mi decisión and it's my decision creer en Él o no creer. to believe in Him or to not believe. Marcos capítulo 16, versículo 14 en adelante. Mark chapter 16, verses 14 and on. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Still later, He rebuked to the 11 disciples as they were eating together, and He rebuked them for their stubborn unbelief because they refused to believe those who had seen Him after He had been raised from the dead. Es nuestra decisión creer o no creer si Él resucitó. It's our decision to believe or not believe that He resurrected. Versículo 15 y 16. Verses 15 to 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. And then He told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. Hace Cristo, iglesia. Praise the Lord. Amén, aleluya. Voy a empezar a cerrar con esto. Now close with this. Lo he dicho en algunas ocasiones de este punto. I said it sometimes behind the pulpit. Esta iglesia This church se va a enfocar en dos cosas: should be focused on two things: glorificar y adorar a Dios. to glorify and praise God. Esa es la primera. That's the first. Usted y yo You and I, venimos a este lugar we come to this place a exaltar a Dios, to exalt God, a glorificar a Dios. to glorify God. Nosotros venimos a adorar a Dios, a reconocerlo. We come to praise God. Lo segundo, lo que esta iglesia se va a dedicar, The second thing that we should do es evangelizar. is to spread the gospel. La semana que viene, Next week, si llegamos vivos a la semana que viene, if we make it to next week, si Dios no ha levantado su iglesia en esta semana, if God doesn't lift His church this week, le voy a predicar de profecía y de la guerra que se está viviendo ahorita. I'm going to preach to you about prophecies and the war that's going on right now. Y le voy a empezar a explicar por qué voy a predicar de eso. And I will explain to you why I want to preach about that. Versículo 17, sino el siguiente versículo que tenemos. Verse 17. Quiero que me ponga atención en eso. I want you to pay close attention. Acaba de pasar una actividad que se llama Hombres de Impacto. We just got past our men's activity of men of impact. También viene una actividad de NYA para los jóvenes. And we have our NYA for the youth. Y luego va a venir una actividad que se llama Corazón y Alma de las damas. And then we have our heart and soul for the women. Y luego viene la actividad muy grande de la UPC de jóvenes que es NYA. Then we have the NYC, which is for the youth. Corten el nombre, por favor. Y luego tenemos una conferencia el día 28 en la iglesia. And then we have a conference on the 28th. Y luego hay conferencias de otras iglesias viniendo. And there's conferences from other churches. Déjeme le explico algo, iglesia. Let me explain to the church. Cuando yo oigo predicadores, When I hear preachers, te voy a dar una palabra profética. I'm going to give you a prophetic word. Yo me preocupo de lo que viene después. I worry about what comes next. Porque la profecía ya está dicha en la Biblia. Amén, amén. Cuando alguien viene y le diga a usted, When someone comes to you and tells te you, voy a bendecir y Dios va a derramar prosperidad sobre tu vida, I'm going to bless you and God will bring prosperity into your life. más vale que esté basado en la Biblia lo que está diciendo. You better hope it's in the Bible. Porque hoy en día Because nowadays, la iglesia the church, anda persiguiendo los milagros. Amén, amén. Hoy en día la iglesia anda persiguiendo actividades. the church is, Y es mi decisión, it's my decision. si yo busco la bendición de Dios, If I look for the blessing, que significa buscar la presencia de Dios. which means looking for the presence of Y God. cuando usted y yo buscamos la presencia de Dios When you and I look for it, y nos metemos a
works of God. Estas señales seguirán a los que creen. Los milagros lo van a seguir a usted. Miracles will follow you. Las señales lo van a seguir a usted. Signs will follow you. Usted y yo You and I. no tenemos que andar siguiendo actividades. We have to keep following activities. Ahora, si usted me dice, hermano, me está diciendo que no vaya, no, vaya a la actividad. So if you think I'm telling you not to go, that's not what I'm saying. Go. Gócese la actividad. Have fun. Aprende la actividad. Go learn. Pero si en esa actividad But if in that activity, todo lo que le enseñan all they're teaching you es brincar y alabar a Dios, is to jump and praise, algo mal está en esa actividad. something wrong is going on. Nuestras actividades Our activities, nos tienen que enseñar a adorar a Dios you have to teach us to praise y God a ir a evangelizar. Y luego and then las señales nos van a seguir a nosotros. the miraculous signs will come. Miren lo que dice el versículo 17 en adelante. Look what verse 17 says. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. These miraculous signs will come. En mi nombre echarán fuera demonios, They will cast out demons in my name. hablarán nuevas lenguas, They will speak new language. tomarán en las manos serpientes, They will be able to handle snakes with safety. y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. And if they drink anything poisonous, they won't hurt them. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. They will be able to place their hands on the sick and they will be healed. Paz de Cristo, iglesia. Usted ha notado que yo no hago llamamientos al altar para orar por enfermos. And we notice that I don't make altar calls to pray for the sick. ¿Sabe por qué? Do you know why? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque usted tiene más autoridad que todos nosotros en este You lugar. have more authority than all of us. Usted y yo tenemos el mismo Espíritu Santo. You and I have the same Usted y yo somos los que debemos poner las manos sobre alguien más. Pero la iglesia, But the church, dije la iglesia, I said the church, está impuesta a que alguien más ore por ella. that someone else is going to pray. Y dejamos And we leave. que los milagros ya no nos sigan a nosotros. And we leave the miracle behind. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque cuando se nos puso la bendición y la maldición, Because when we got a choice between a blessing and a curse, estamos indecisos entre aquí y allá. we are indecisive between here and there. Porque quiero servirle a Dios, Because I want to serve God. quiero los beneficios de Dios, I want God's blessing. pero quiero vivir como el mundo. But I want to live in the world. Quiero estar en la tranquilidad del I mundo. want to be in the comfort of the world. Iglesia, usted me ha escuchado predicar en este altar. Si usted quiere la bendición de Dios, If you want God's blessing, más le vale que se levante a las 3, 4 o 5 de la mañana a orar. you better wake up at 3, 4, or 5 to pray. Paz de Cristo. Si usted se duerme a las 11, 12, 1 de la mañana, If you go to sleep at 11, 12, or 1 a.m., no hay manera que usted madruga. there's no way for you to wake up early. Es nuestra decisión. It's our decision. Si a las 10 de la noche If at 10 at night, yo sigo mirando el teléfono, I'm still on my phone, no me voy a dormir. I won't fall asleep. Y estoy eligiendo la maldición en ese momento. And I am choosing the curse in that moment. Pero si a las 9 de la noche But if at night, yo decido poner mi teléfono boca abajo I put my phone y facing up, decido tomar mi Biblia y comenzar a leer su palabra, and I choose to get my lo único que vamos a obtener es bendición en la madrugada. we will get the blessing. Tenemos que escoger la bendición para ti y para mí. We have to get the blessing. Tenemos que elegir la presencia de Dios ante todas las cosas. We have to choose God's presence before anything Tenemos else. que buscar los milagros de Dios en nuestra vida. We have to look for God's miracles in our life. Nada nos va a llegar. We aren't going to get anything. Mi hermano, si usted está enfermo, Look, church, if you are sick, le voy a dar la solución. let me give you the solution. Vaya y empiece a orar por alguien más. Go and pray for someone else. Vaya y empiece a orar por alguien más. Go and pray for someone else. Pase Cristo. Pray for a church. Yo sé, I know. hermano, yo, Iván Araiza, yo entiendo. Me, I understand this. Dios me dio 2 dones que yo sé que yo tengo. God gave me 2 spiritual gifts. Y sabe una cosa, And you want to know something? yo he aprendido a que esos dones I have learned that those gifts los tengo que usar afuera de este edificio. I have to use them outside this building. Porque si los uso adentro de este edificio, Because if I use them inside this building, voy a malimponer a la iglesia. I'm going to give the church bad habits. Voy a cerrar con este testimonio. I'm going to close this testimony. Estaba yo recién casado I was recently married, y a mi carro le empezaron a fallar los frenos. and my car's brakes started malfunctioning. Y llegué a la casa And I got home, y le dije a mi padre que si me ayudaba a cambiar los frenos del carro. and I told my father to help me change the brakes.
Y mi padre volteó y me dijo, And he turned to me and said, no. no. Mi padre es mecánico. My father's a mechanic. Cambia frenos con ojos cerrados. He can change brakes with his eyes closed. Y mi padre me dijo, no. And my father said, no. En ese momento yo sentí el Espíritu de Dios y me voy a glorificar a mi padre y voy a dar. No. Yo me enojé con mi padre. I was mad at my father. Y tengo 3 o 4 imágenes de mi padre que me han hecho enojar en esta vida. I had 3 or 4 memories of my father making me. Pero ese día de los frenos But that day with the brakes, me dijo, he told me, mejor te voy a enseñar a pescar. instead I'll show you how to fish. Porque si te doy el pescado en la mesa, nunca vas a aprender a buscar las cosas tú solo. Because if I give you the fish at the table, you are never going to learn how to get it on your own. Hasta este día no me enseñaba a cambiar frenos. So this day, he showed me how to change brakes. Hace 2 semanas cambiamos los frenos del carro. Iván. 2 weeks ago, I changed my son's brakes. Y fui y me senté con él a un lado y le dije cómo hacer. And I went and sat next to him and told him how to do it. Y cuando lo estaba haciendo, But when he was doing it, me recordé esa imagen de mi padre. I got that image of my father. Y dentro de mí, yo dije, ¿qué le costaba a mi papá sentarse aquí? And inside of me, I told myself, how difficult was it for my father to do this? Pero ese día, hermanos, But that day, entendí I understood. que si mi padre me daba las cosas, If my father gave me everything, yo no iba a aprender a hacer ciertas cosas. I wouldn't learn how to do anything. Iglesia, Church, si yo sigo orando por usted siempre que usted esté enfermo, if I always pray for you when you're sick, usted se va a imponer a que siempre va a haber alguien que va a orar por usted. you are going to be someone always Y la iglesia the church. tiene que aprender a tomar la bendición de Dios. Has to learn to take the blessing. Usted y yo You and I, tenemos que aprender we need to learn. que Dios nos dio un Espíritu Santo God gave us para que usted y yo vayamos a orar por los enfermos, so that you and I can go pray for para them. que usted y yo vayamos a interceder por alguien más. So we can go pray for you. Pero si siempre está esperando que el pastor vaya a orar por But usted, if you're always waiting for the pastor to go pray, si siempre está esperando que el ministerio vaya a orar por if you're always usted, waiting for the minister to go pray, que su líder de varones o de damas vaya a orar por usted, that your group leader go pray for you, usted toda la vida va a ser un cristiano que solo se va a sentar en esa silla. your whole life you're going to be a Christian that sits down. No va a ser cristiano. Amén. Por eso en esta mañana That's why today, yo quiero ponerle una vez más este pasaje en su mente. I'll put this passage in your mind one more time. Pongo delante de usted la bendición I'm giving before you the blessing y la maldición. and the curse. ¿Qué quiere? What do you want? ¿Qué quiere? What do you want? ¿Quiere vivir dependiendo de un hermano siempre? Do you want to live ¿Quiere un brother always? depending on a brother? ¿O quiere vivir solamente dependiendo de la mano de Dios? Or do you want to live depending on God? Porque Dios es el que va con nosotros como poderoso gigante. Gloria a Dios. Dios es el que va a ir con nosotros. God is going to go with us. Con este versículo cierro ya. I close with this. Siguiente versículo. Juan capítulo 3, versículo 18 y 19. Pueden empezar a tocar. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. There is no judgment against anyone who believes in Him, but anyone who does not believe in Him has already been judged for not believing in God's one and only Son. Versículo 19. Y esta es la condenación, And the judgment, que la luz vino al mundo God's light came into the world, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. but people love the darkness more than the light because their actions were evil. Hermanos, el altar está abierto. Church, the altar is open. Amigo, el altar está abierto. Friend, the altar is open. Yo no puedo hacer nada por ti en esta mañana. I can't do anything for you today. Yo no puedo hacer nada por ti. I can't do anything. El único que lo puede hacer todo es Jesucristo. Y ese Dios está aquí en esta mañana. Tú vas a decidir en esta mañana. You're going to choose today. Yo voy a decidir esta mañana qué voy a hacer con mi vida. I'm going to choose. Tú vas a decidir qué vas a hacer con tu vida esta mañana. You will choose what you want to do with your life. ¿Sabes por qué muchas veces decidimos no buscar a Dios? You know why many times we choose not to live for God? Porque nuestras obras son malas. Because our actions are evil. Nadie de nosotros califica
nosotros califica, None of us are worthy. pero Jesucristo But Jesus, nos hace calificar a todos. He makes us worthy. Gloria a Dios. ¿Por qué no vienes a este altar? Gloria a Dios. Hermano, amigo, ¿por qué no venimos a este altar? Right, brother, watch. Aleluya. ¿Por qué no hacemos un compromiso con Dios en esta mañana? Make a compromise with God. ¿Por qué no le decimos, Señor, yo me comprometo a orar todos los días 5 minutos a tu presencia antes que cualquier actividad en mi vida? God, I will bring you 5 minutes every morning.